Esto es Cállate Loca, un podcast donde resignificamos nuestro pasado, avanzamos a pesar del miedo y soñamos en voz alta. Soy Diana Eugenia y estoy aquí para compartirte mi historia y la de muchas mujeres reales como tú y como yo, que un día decidimos dejar de autosabotearnos, abrazarnos con mucho amor propio y sobre todo controlar esa loquita que llevamos por dentro. Bienvenidas. Había una vez un pajarito y nació en una jaula divina, dorada, con su mamá vivía. Y la mamá siempre le repetía, no, mira pajarito, de aquí no podemos salir porque afuera nos pueden cazar, nos pueden comer, no, qué miedo volar, qué miedo caerse. Y el pajarito empezó a crecer con eso, pero un día dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero repetir la historia de mi mamá, que es esto tan horrible, vivir en esta jaula, aquí metido con este montón de creencias limitantes. Y entonces un día el pajarito decidió emprender vuelo. Y empezó a volar, se sintió maravilloso, pues empezó a abrazar ese cielo. No, mejor dicho, se sentía que no cabía más de la felicidad. Y un día llegó una rama de un árbol, como una sombra, casi como en la oscuridad, y empezó a armar su nidito, y poco a poco empezó a tener miedo, no empezó a volar más, empezó a quedarse ahí queditico. Y un día pasó un ave más vieja y le dijo, oye, pajarito, tú no eres el mismo que decía que no querías vivir en una jaula como tu mamá. Y el pajarito se vuelve y dice, sí, y no estoy viviendo en una jaula, estoy viviendo aquí en un nido. Y entonces le dice el pájaro, pero estás repitiendo la historia de tu mamá. Quizá no vives en una jaula física, pero sí en una jaula emocional. No sales, tienes miedo a volar, estás ahí encerrado. ¿Cuántas veces nos repetimos nosotras? No voy a repetir el patrón que mi mamá hizo, no voy a repetir la historia de mi mamá. A mí me pasó. Y uno crece con ese power y diciendo yo no voy a repetir. Y cuando uno se da cuenta le pasa lo del pajarito. Repite desde una perspectiva distinta, con una persona distinta, en una situación distinta, pero al final emocionalmente se siente lo mismo. A mí me pasó que yo siempre decía, no, pues yo no voy a repetir esto de mi mamá, lo tenía súper consciente, pero cuando menos me di cuenta, estaba haciendo exactamente lo mismo que ella hizo. Quizás no se sentía tan terrible porque pues no era el mismo tipo de violencia o situación. Pero cuando yo empecé a ver cómo yo estaba actuando, que mis amigos empezaron a alejar de mí, un día me di cuenta y fue por ella, porque ella me lo dijo, que estaba repitiendo su misma historia y que era lo que yo le estaba enseñando a mi hija Celeste. Entonces yo era ese pajarito, que quizá no estaba en la jaula, pero sí estaba en un lugar repitiendo exactamente lo mismo. Y sabes que esto viene mucho de los miedos heredados y de todo eso que dicen de las heridas de la infancia. Y uno a veces, sin darse cuenta, uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué vuelvo a repetir esto? ¿Por qué sigo atrayendo el mismo tipo de hombres? Y eso es porque tú buscas desde tu herida, desde tu carencia. Por ejemplo, yo tengo la herida del rechazo. ¿Y esa herida qué hace? Esa herida hace que yo no me sienta suficiente, que yo sienta como que no pertenezco a un lugar. Y eso, pues, todos creamos heridas como desde diferentes circunstancias y no siempre son cosas así súper traumáticas o algo así. Imagínense que la mía mucho fue porque mi mamá de chiquitica me decía, no, es que imagínate que cuando yo iba a tener el segundo hijo, yo soy la menor, su papá me dijo, se pone a estudiar o tengamos otro hijo y yo decidí tener a usted. Obviamente ella me lo contaba como desde, wow, mira el amor que te tengo y yo decidí ser mamá otra vez, pero yo dentro de mi cabecita de 8 años decía, por culpa mía mi mamá no pudo estudiar, no se pudo realizar, no pudo salir adelante, no pudo ser independiente económicamente, todo es culpa mía porque yo nací.
ahí venía el rechazo. Pero si ustedes ven, no es un tema que mi mamá adrede había hecho, sino fue un tema que yo misma me creé, porque fue la interpretación que le di a esa frase o esa historia que ella me contó. Y así somos todas creamos heridas muy distintas dependiendo de tu personalidad, de cómo tú interpretas la situación que te pasó. Y a veces uno dice, desde esa bobada, sí, a veces desde unas bobadas creamos heridas o a veces sí son cosas mucho más duras o, o que nos marcaron más, situaciones más traumáticas, por así decirlo. Así que chicas, el mensaje de hoy es no seamos ese pajarito. Tenemos que dedicarnos a conocernos, a saber cuáles son nuestras luces, cuáles son nuestras sombras, el por qué reaccionamos como reaccionamos en ciertas circunstancias o con ciertas personas. Hay personas que son las que nos levantan esa herida, así como hay situaciones, trabajos que nos levantan también esa herida y entonces reaccionamos mal, nos quedamos ahí rondando en la tristeza y entonces eso se vuelve un sufrimiento constante. Inventamos cosas, entonces ahí empieza la loquita nuestra de la casa a inventarse historias, entonces no, y entonces aquel no me quiere, entonces aquel me rechazó, y entonces yo no sirvo, y entonces no, nunca voy a ser suficiente, y esa es la loquita que tenemos que tratar de controlar. Esa loquita se llama, en mi caso, la Dianita de 8 añitos, y yo a veces a esa Dianita, yo le hablo en tercera persona, y le digo, mira Dianita, yo sé que te está doliendo, pero avancemos, ¿cierto? Y a veces le hablo con mucho cariño, imagino que la abrazo, y cuando ya no me hace caso, porque se está haciendo una rabieta súper fuerte, le hablo firme, le digo, Diana, ya, hasta aquí, así como le hablo a Celeste, a mi hija, así hay que hablarle a esa niña, pero tenemos que empezar a verla desde la compasión, desde entender que reaccionamos así porque reaccionamos como una niña de 8 años. Inclusive yo tengo la imagen de esa niña con un vestidito celestito porque fue para mis 8 años que cumplí 8 años y fue uno de los días más felices de mi vida. Y siempre recuerdo a Dianita de 8 años así vestida. Y cada vez que le hablo me la imagino así. Y siempre le hablo en tercera persona. ¿Por qué? Porque así tú logras desvincularte un poquito de ti misma y puedes lograr dejar un poco el juicio y empezar a aplicar más la compasión. Empezar a aplicar más estamos repitiendo un patrón, preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que me quieres decir, niña? ¿Por qué en este momento sientes esta rabia o esta ira? ¿O por qué sientes esta tristeza tan profunda por esto que te pasó? Y entender de dónde viene, como para ir analizando qué es la frase que esa chiquita se repite a sí misma, que fue una frase que quizá le dijo su mamá, su papá, algún profesor, su hermano, y entender que es un miedo irracional. Yo siempre digo que esos miedos y esas creencias son como un monstruo durmiendo debajo de la cama cuando uno es pequeñito. Y uno cree realmente que debajo de la cama hay un monstruo. Y entonces uno le da terror y se tapa y uno dice, no, yo no me puedo asomar, ¿qué es ese miedo? Y cuando uno coge fuerzas, o llega su mamá o llega alguien que le ayuda y uno se asoma debajo de la cama y ve que en realidad tal cosa no existía, tal creencia era mentira, tal miedo solo estaba en mi cabeza, ahí es cuando puedes avanzar. Pero para eso necesitas agarrarte de fuerzas, empezar a conocerte y quizás hacerte preguntas incómodas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué mensaje me trae esta emoción a mí? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué estoy repitiendo una historia que yo dije que no iba a repetir? Y luego respóndete con cariño, no con juicio. Tampoco es aquí se trata de venir y decir, ay no, qué bruta, ¿cómo lo hice? ¿Cómo repetí? No.
Simplemente entenderte y saber que todos llevamos esa niña adentro, esa niña herida, y que ella a veces lo que necesita es ser vista, ser escuchada, y que la amemos tal cual es, que la protejamos, porque esa niña al final eres tú. ¿Qué estás haciendo hoy para protegerla? Para hacerla entender por qué repite cosas. Para ayudarle a ver debajo de su cama que ese monstruo no existe, que solo existe aquí, en la cabecita. Y no es un trabajo que se logre de la noche a la mañana. Es un trabajo de todos los días. Es de decisión, aunque no lo creas. Eso es una decisión que tú tomas. Y nadie más lo puede hacer por ti. Así que te invito a que hoy en la noche, antes de dormir, visualices a esa niñita. Cómo está vestida. Qué expresión tiene su cara. Cómo se siente con su mamá. Cómo se siente con su papá. Y que le hables con mucho amor y compasión. Y le digas, yo estoy aquí para ti. Yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a rechazar. No te voy a traicionar. Ni te voy a avergonzar. Y ni mucho menos voy a hacer una injusticia contra ti. Espero que lo hagas y que vayas encontrando respuestas. Nos vemos en nuestro próximo podcast para que juntas aprendamos a controlar esa loquita que vive aquí.